¿Qué tal, chicos? En el video anterior estuvimos aplicando o explicando las fórmulas, la teoría respecto al movimiento circular uniforme para la asignatura de Física 2 quinto semestre en el sistema Plantel Jilotepec. Entonces, en este video vamos a resolver algunos de los ejercicios de movimiento circular uniforme que vienen en el PDF proporcionado a partir de las fórmulas que les dimos. Y bueno, estas son las fórmulas que estuvimos trabajando. A partir de estas vamos a resolver los 10 ejercicios que vienen al final. Entonces vamos a ver, el primero dice, ¿cuántos radianes segundo son 25 revoluciones por minuto? Entonces lo primero que tenemos que hacer, pues podemos trabajar con esta equivalencia de que una revolución son 360 grados o 2 pi radianes. Entonces, con esta equivalencia vamos a quitar los 360 grados y dice que una revolución equivale a 2 pi radianes y yo quiero determinar 25 revoluciones por minuto a radianes. Entonces vamos a utilizar una regla de 3 y acomodamos nuestra fracción de modo que nos queda 25 revoluciones por minuto por 2pi, así tal cual. El valor de pi no le pongan que 3.1416, no, tal cual 2pi entre una revolución, y eso nos daría como resultado, sacamos nuestra calculadora, 25 por 2 pi, y nos da como resultado 50 pis, pero estos son por minuto. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí tenemos revoluciones por minuto. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir estos 50 pi entre 60 para que sean segundos. Entonces vamos a dividir ahora 50 pi minuto entre 60 segundos. ¿Para qué? Para poder obtener las revoluciones o los radianes segundo. Entonces sacamos nuestra calculadora y estos 50 pi lo dividimos entre 60 y nos da como resultado 5 sextos de pi, o lo que es lo mismo 2.61 radianes segundo. Y ese es el resultado de la primera conversión. Pasemos al segundo problema. El segundo problema dice que un disco gira a 45 revoluciones por minuto. Nos pregunta el tiempo que tarda en completar una vuelta y su frecuencia. Entonces tenemos que utilizar la fórmula de periodo y frecuencia. Entonces esta es la fórmula de frecuencia que vamos a utilizar. Primero tenemos que determinar cuánto tarda en completar una vuelta. Dice que son 45 revoluciones en un minuto. Entonces tengo que trabajar con una regla de 3 para poder comprender cuánto tiempo va a tardar en dar una vuelta. Voy a anotar mi regla de 3 de manera fraccionaria para que sea más fácil acomodarla. Y dice entonces que completa 45 revoluciones en un minuto. Y yo quiero saber cuánto tarda en completar una revolución, o cuánto tiempo tarda en dar una vuelta. Entonces es una regla de 3 similar a la de arriba. 1 por 1, 1, y 1 entre 45 es lo que tengo que hacer. Recordemos que la regla de 3 se hace cruzada, entonces una revolución por un minuto entre 45. 1 por 1, 1, y hacemos con la calculadora 1 entre 45 y me da 0.022 minutos. Pero como este número no es muy comprensible, pues lo tengo que convertir mejor a segundos. Entonces, para no volver a anotarla, voy a cambiar aquí, en vez de minutos, un minuto, pues vamos a poner su equivalencia, que son 60 segundos. Entonces, una revolución por 60 segundos entre 45. 1 por 60, 60. Y 60 entre 45 dice que tarda
1.33 segundos en completar la vuelta, y ese número es más comprensible. Ahora bien, entonces ya sabemos cuánto tarda en completar una vuelta. Me pide su frecuencia, entonces dice que la frecuencia es 1 entre el tiempo. Entonces vamos a copiar la fórmula. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces 1 entre el tiempo, es decir, 1 entre 1.33 segundos. Sacamos la calculadora. 1 entre 1.33 y dice que nos da como resultado 0.75 Hz. Es HZ su abreviatura. Y esta es la frecuencia del disco que gira. Pasemos a los siguientes problemas. El siguiente problema dice que las ruedas de un automóvil de 70 centímetros de diámetro giran a 100 revoluciones por minuto. Calcular la velocidad lineal de dicho automóvil. Entonces regresemos al formulario y necesitamos determinar velocidad lineal, que es esta. Y dice que pues es la velocidad angular por el radio, y a su vez la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Entonces estas dos fórmulas me las voy a tener que llevar para trabajar. Las coloco y las pongo de este lado. Entonces primero necesito calcular la velocidad angular, y dice que la velocidad angular es 2 veces pi por la frecuencia, y me hace falta calcular la frecuencia. Y para calcular la frecuencia tengo que hacer todo el mismo procedimiento que hice en el problema anterior. Entonces voy a robar las fórmulas y las voy a colocar para resolver el mismo ejercicio. Entonces la colocamos aquí, van para arriba, y yo estoy trabajando en esta ocasión con 100 revoluciones en un segundo. Entonces vamos a multiplicar, esto no se cambia, una revolución por 60 entre 100. Entonces con mi calculadora, 60 entre 100 me da como resultado 0.6 segundos. 0.6 segundos. Y ahora con este valor voy a calcular yo la frecuencia. La frecuencia dice 0.6, 1 entre 0.6, y me da 1.66 Hz. Y ya tengo entonces la frecuencia. Ahora sí, con la frecuencia puedo calcular la velocidad angular. Copio la fórmula, la coloco, y entonces recordamos que el pi se queda igual, y aquí entonces 2pi por 1.66. Sacamos la calculadora y 2pi por 1.66 me da como resultado 10.43, y es algo que no hemos dicho, pero las unidades de la velocidad angular son radianes segundo. Ya tengo entonces mi velocidad angular. Por último necesito calcular entonces mi velocidad lineal, que es la que me está preguntando el problema, y dice que la velocidad lineal es la velocidad angular multiplicada por el radio. Entonces esto es 10.43 por el radio de la llanta. Ahorita hacemos esta nota. Dice que tengo 70 centímetros de diámetro. Lo tengo yo que expresar en metros. Entonces si es 70 de diámetro, la mitad sería 0.35 metros. Saco mi calculadora. Ese 10.43 por 0.35 dice que su velocidad lineal es de 3.65 metros segundo, y esa sería su velocidad lineal. Pasemos al cuarto problema. Dice que un automóvil viaja a 72 km/h por una curva que tiene 20 metros de radio. Nos pregunta su aceleración centrípeta. Entonces vamos por la fórmula de aceleración centrípeta con velocidad lineal.
Esta es la que voy a utilizar. La colocamos y dice entonces que es la velocidad al cuadrado entre el radio. Pero la velocidad la tengo yo en kilómetros por hora y la tengo que convertir a metros segundo. Entonces vamos a hacerlo por factor unitario y dice entonces que son 72 kilómetros entre una hora. Lo quiero convertir yo a metros segundo. Entonces ponemos nuestro corchete, una fracción, y una hora arriba elimina una hora abajo entre 3600 segundos. Siguiente paréntesis, yo estaré obteniendo ahí kilómetros por segundo. Ahora quiero eliminar kilómetros con kilómetros y un kilómetro equivale a 1000 metros. Para los que ya se lo saben, son 72 por 1000 entre 3600. Saco la calculadora, 72 por 1000 y eso que me da entre 3600 y son 20 metros segundo. Esa sería mi velocidad lineal. Ahora sí, con este dato pues yo ya puedo sustituir directamente en la aceleración centrípeta. Entonces dice que es la velocidad elevada al cuadrado. ¿Cuál velocidad? La velocidad que acabo de convertir en metros. 20 metros segundo entre el radio. Y dice que son 20 metros. Saco mi calculadora. 20 al cuadrado entre 20 y me da 20 metros segundo al cuadrado. Esa es la aceleración centrípeta que experimenta el objeto. El siguiente problema dice: ¿cuántas vueltas dará el plato de un microondas en un minuto si gira a 3.5 radianes por segundo? Entonces lo primero que yo voy a hacer es convertir esos 3.5 radianes segundo a radianes minuto. ¿Cómo? Pues multiplicando esos 3.5 por 60. Saco la calculadora, 3.5 por 60 y son 210 radianes en un minuto. Ahora, vamos a convertir de los radianes a grados. Antes, aquí estamos. Disculpa esto. Voy a convertir radianes a grados y luego a vueltas. Entonces me llevo esta fórmula, la coloco y dice que para convertir a grados son radianes por 180 entre pi. Entonces yo voy a colocar aquí 210 radianes por 180 entre pi. 210 por 180 y lo divido entre pi. Nos da como resultado 12.032 grados. 12.032 grados por minuto. Por último, voy a dividir esto entre 360, que es una vuelta, y me da como resultado 33.42 revoluciones por minuto. Entonces esta es otra forma para hacer la conversión. Esas son la cantidad de vueltas que dará en un minuto. Pasemos al último problema que vamos a explicar. Dice que una rueda de 10 centímetros de radio gira a 3 radianes segundo. Calcular la velocidad lineal de un punto en su periferia, así como de otro punto a 5 centímetros del eje del giro. Entonces recordemos las fórmulas de velocidad lineal, ya las copié, y necesito la velocidad angular por el radio, y para obtener la velocidad angular necesito obtener la frecuencia, pero me lo está dando en radianes por segundo. Entonces voy a seguir el mismo procedimiento que hice para el problema anterior.
Ya las escribí de manera correcta o más elegante. Entonces voy a multiplicar 3 por 60 y estos son 180 radianes minuto. Y ahora esto lo voy a convertir a grados y luego a revoluciones. Entonces 180 por 180 entre pi. Y eso lo divido entre pi. Y me da como resultado 10.313 grados. Y eso entre 360 me da 28.64 RPM. Ahora retomemos el de frecuencia. Vamos a utilizar estas conversiones. Sí, va a estar un poco amontonado el problema. Vamos a reordenar el espacio. Ya reacomodamos, ya traje fórmulas. Entonces yo voy a convertir mis 28.64 revoluciones por minuto a segundos. Entonces yo voy a multiplicar 1 por 60 entre 28.64. Saco mi calculadora. 60 entre 28.64 y me da como resultado 2.09 segundos. Y ese es el tiempo que tardo en dar una vuelta. Ahora sí, calculo la frecuencia, 2.09, y divido 1 entre 2.09 y me da una frecuencia de 0.47 Hz. 0.47 Hz. Ahora sí, ya con esto, yo puedo calcular mi velocidad angular. Entonces 2pi por 0.47 Hz. Saco la calculadora. Eso por 2pi. Y me da como resultado 3 radianes segundo. Recuerden que esas son las unidades de la velocidad angular. Y por último puedo calcular mi velocidad lineal, que es lo que me está preguntando el problema. Pero me lo piden 2 puntos, entonces vámonos paso a paso. Tres radianes segundo por el radio. Dice que es a 10 centímetros, entonces es 0.1 metros. Sacamos la calculadora. 3 por 0.1. Ah, no, pero este es... No, si es el radio. 0.3 metros segundos. Si se dieron cuenta, hice una vueltezota, me despisté, no me di cuenta que tenía el dato original al principio. Lo único que debía haber hecho era cambiar el valor del radio en las dos operaciones que estoy realizando ahorita. Y dice que la otra a un punto que se encuentra a 5 centímetros del eje del giro, entonces 0.05 metros. 3 por 0.05 y me da como resultado 0.15 metros segundos de velocidad lineal. Y bueno, después de esta super vuelta para obtener estos dos resultados, dejamos hasta aquí este video, ya se prolongó mucho. Buena suerte en los ejercicios que tengan ustedes que resolver. Cualquier duda estoy a su disposición para trabajar. Saludos.